Bien, buenos días a todos, a todas, a todes quienes nos acompañan el día de hoy en esta nueva sesión y última sesión del ciclo de participación estudiantil e inclusión en posgrado, un ciclo de charlas y talleres que hemos estado realizando en las últimas semanas de manera conjunta entre la Vicerrectoría de Posgrado, el Departamento de Formación Integral e Inclusión de la Vicerrectoría Académica y el Centro de Estudiantes en Situación de Discapacidad, CEDISC, de la Universidad de Santiago de Chile. Así que muchas gracias por asistir, por estar acá acompañándonos en esta última sesión. En la facilitación me va a apoyar, nos vamos a apoyar, digamos, con Loreto Izaguirre del Departamento de Inclusión. Sí, bueno, hola a todos, buenos días y agradecerles a los que están presentes y también a quienes se van a ir sumando a esta actividad que, como bien decía Horacio, está llegando este ciclo de actividades que hemos trabajado en conjunto a su término, pero de este semestre solamente ya vamos a también pensar en otras actividades ya que han tenido bastante repercusión en la comunidad y ha sido bastante interesante el cómo hemos podido ir problematizando la discapacidad desde estas concepciones más amplias a nivel nacional, después luego ver el territorio universitario, que es bien interesante lo que se ha podido ir gestando, y esto también enmarcado en el proceso constituyente que estamos viviendo como nación, que nos va haciendo visualizar también estos derechos de todas y todos. Eh, y también hemos finalizado con estas dos actividades de taller más prácticas, donde Alexandra y Kimberly nos han podido acompañar. Y hoy día tenemos una sesión bastante interesante también, que es orientada a la accesibilidad, pero de materiales que utilizamos dentro del ámbito más académico o cotidiano, Word, PPT, entonces ahí nos van a poder compartir. Así que eso, muchas gracias. Sí, en complemento a lo que comentaba Loreto, agradecer también a Pedro Figueroa, que nos está acompañando como intérprete de lengua de señas en esta instancia. Y bueno, vamos a dar comienzo a esta última jornada. Esperemos que no sea la última jornada del año, sino que podamos seguir haciendo otras acciones, otras actividades. Y para dar comienzo, vamos a dar paso y agradecer también a la doctora Andrea Farías Delano, jefa del Departamento de Gestión de la Vicerrectoría de Posgrado, que nos va a apoyar con algunas palabras iniciales. Muchas gracias, Horacio. Supongo que me estoy escuchando bien. Sí, parece Sí, que sí. súper bien. Sí, sí. Bueno, en esta oportunidad del taller de creación de material accesible, yo quisiera abordar algunas ideas que me parecen muy importantes en términos de la creación de material, porque la creación de un material no se hace en el vacío, sino que se hace en un contexto y otorga ciertos beneficios con sentidos definidos. Cuando nosotros elaboramos un material, previo a la elaboración de material, hay toda una serie de preconceptos, ideas, conceptualizaciones y marcos de referencia que nos hacen crear el material. Y es en ese sentido que yo creo que es importante reflexionar antes de ir a la técnica, antes de ir solamente a la elaboración de elementos que permitan acceder a personas en situación de discapacidad, porque hay una serie de virtudes y valores que están intrínsecos en este proceso de elaboración y que yo creo que eso es necesario rescatarlo. En primer lugar, yo creo que hay que pensar sobre el contexto en que uno crea este material accesible, las ventajas que tiene este proceso, el cómo se planifica la creación del material y el sentido que va a tener en términos de llegada a personas en situación de discapacidad y las características que debiese tener este material accesible. Entonces, en primera instancia, con respecto al contexto, es importante que todo material que se cree, yo creo, debe incorporar no solo a las personas en situación de discapacidad, sino que tiene que ser o para callado en un rinconcito, sino que tiene que ser un proyecto abierto y conocido. Es decir, cuando nosotros decimos, vamos a hacer un curso en Moodle o en Canvas que sea accesible, todo el mundo debe saber que esto ocurre
y qué adecuaciones se están haciendo con este material. También pensar que este material se va a trabajar con todos y todas, que no margina a nadie ni separa. No, esta parte del estudio o esta parte es para los que tienen situación de discapacidad y esta no. No, no separa. Todos tenemos que saber que está ahí, que está disponible y el que quiere lo usa de acuerdo a sus propias necesidades y capacidades. No dar una orientación tan definida. Esto lo vamos a hacer para este tipo de gente. No, esto es para todos y cada uno utilizará del material disponible lo que sea adecuado a sus necesidades. Y también se debe crear en un contexto donde se cuide el lenguaje para no etiquetar a las personas. Hablamos unos minutos antes del inicio de la sesión cómo el lenguaje va evolucionando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también cuando se crea material accesible de ir en el son de los tiempos y en cuanto avanza, cómo avanza el estado del arte en relación a la discapacidad, la situación de discapacidad, las personas en situación de discapacidad. Antes nosotros también hablamos de personas con necesidades educativas especiales en los sistemas educativos. Entonces, es un tema importante y es parte del contexto en que se crea el material accesible. También tomar en cuenta que en este contexto se tiene que lograr sensibilizar a la comunidad sobre el tema. Es decir, lo que se cree tiene que ser conocido para que todo el mundo sepa que hay que preocuparse de crear material accesible. Y por último, dentro del contexto, creo que es muy importante que se genere siempre motivación por aprender y capacitarse de parte de quienes dirigen las acciones. No basta conocer 1, 2 o 3 recursos que me ayuden a generar este material accesible. Siempre tiene que haber un contexto que promueva el aprendizaje para crear más material, mejor material para abordar las necesidades. Otro tema que yo creo que también es importante abordar son las ventajas que tiene el que se elabore este material accesible en los distintos contextos. En primer lugar, una de las ventajas es que se promueva la potencialidad de todas y todas, de las personas que van a hacer uso del material como de quienes lo van a generar y desarrollar al máximo las capacidades que se tengan al respecto para lograr a futuro y siempre nuevos aprendizajes. Otra ventaja es poder trabajar en equipo, trabajar en conjunto con especialistas o con quienes dominen mejor ciertas herramientas, ciertas técnicas o conceptos teóricos para poder trabajar. El trabajar con el otro me permite, por supuesto, mejorar la creación de material y también favorecer valores como por ejemplo el respeto mutuo, la responsabilidad y en este proceso también la solidaridad para poder entender los roles y responsabilidades también que tiene el otro. Y desde esa perspectiva hay constantemente un ámbito de desarrollo que tiene que ver con procesos actitudinales, que es muy importante. En cuanto al tema de la planificación para elaborar materiales accesibles, creo que es muy importante que consideremos que cuando se crea material accesible, no puede ser una iniciativa de tipo individual. Es decir, un profesor o un estudiante o un profesional que crea material aisladamente, sino que este proceso de creación tiene que responder a una planificación que siempre parte a nivel institucional y que se va disgregando en distintos niveles a llegar hasta una adaptación específica que voy a hacer para entregar un material específico en un curso específico, en una actividad específica, en una plataforma puntual. Es decir, el proyecto institucional, el proyecto de nuestra universidad, tiene que plantear lo importante que es la accesibilidad, lo que se debe traducir también en sus programas, en sus planificaciones y finalmente en acciones concretas, como son las herramientas que se van a elaborar y que generan accesibilidad. Y por último, quisiera referirme a las características que creo yo debiese tener un material realmente accesible. En primer lugar, ya lo había adelantado, pensar que se tiene que trabajar con todos y con todas, con todo el que lo necesite, e incluir a todos por igual, todos y todas por igual, sin hacer diferencia
o sin encasillarse en personas definidas o discapacidades definidas. Es decir, tiene que ser construido desde una perspectiva muy amplia, porque tan amplia como son las personas y las necesidades que van a tener. También que el material se realice en un espacio que sea común, aunque este espacio sea virtual, es decir, que todos tengan acceso a este material, independiente si son personas en situación de discapacidad o no lo son. También el material accesible tiene que permitir el trabajo en equipo, el poder compartir experiencia, aprender en común y, por supuesto, sensibilizar sobre la temática. También en lo práctico, todo lo que se cree tiene que abordar el desarrollo integral, es decir, que el material accesible permita el desarrollo de actitudes, de habilidades y de conocimiento, de forma general, no solamente abordar una dimensión de la persona, porque cuando los procesos educativos nosotros, por supuesto, estamos pensando en la globalidad del sujeto, no el desarrollo solo de conocimientos, solo de habilidades o solo de actitudes. Entonces el material accesible que se cree también tiene que abordar estas tres dimensiones. También el material debe ser significativo, tal como cualquier otro material pedagógico. Tiene que ser significativo en el sentido de que sea útil para la persona y relevante afectivamente para la persona. También funcional, fácil de usar, que cualquiera pueda acceder y no tenga que leer un tremendo manual para poder utilizar el material accesible, porque ya deja de ser accesible. Otro tema que creo que es fundamental al crear material accesible es considerar el desarrollo evolutivo de los usuarios, la etapa de vida de las personas. En otras oportunidades, en estas sesiones, en estos encuentros, hemos hablado de cómo a veces se infantiliza a las personas en situación de discapacidad. Entonces, hay que pensar a quién va dirigido, en qué etapa de la vida se encuentra y producir ese material de acuerdo a esas características. También hay que considerar, por supuesto, conocimientos previos de los usuarios, sus capacidades y competencias, y sobre todo yo creo un valor muy importante cuando se crea material accesible es que la persona lo pueda utilizar de forma autónoma, ¿cierto? Que no tenga que acudir a otro para poder usar el material, sino que ya pierde su característica de accesibilidad. Y a veces es como el tema que vemos todo en el metro, cuando una persona con silla de ruedas necesita pedirle a otro que le ayude a bajar al metro en el ascensor que se supone está habilitado para darle mayor accesibilidad. O sea, al final no hay una perspectiva de darle mayor autonomía e independencia, sino que tiene que estar pidiendo cooperación para descender a la estación del metro. También tiene que generar aprendizajes de tipo activo y participativo, o sea, generar alerta en el individuo y que pueda integrarse con este material accesible en la acción a otras personas. Ojalá promover siempre la responsabilidad y la tolerancia, que son valores claves para aceptar las diferencias entre nosotros y las singulares diferencias que existen en cada uno. Y principalmente yo creo que hay que tener presente el que exista, y enfatizo con esto, convivencia y participación cuando se elabora material. Es decir, cuando se elabora material hay que compartirlo con toda la comunidad, que todos sepan que existe, que todos sepan cómo se usa, que todos puedan participar con ideas para utilizarlo, optimizarlo, mejorarlo constantemente para que realmente se le dé el uso adecuado, se le dé el tiempo y produzca todos los efectos positivos que implica elaborar el material. Y con esto termino, y mi idea principal y lo que quiero exponer claramente es que preparar material no es solo la técnica, sino que refleja una serie de, insisto, preconceptos, imaginarios, ideas previas, que son las importantes y que se van a traducir en un material accesible. Entonces no podemos solo producir material, tenemos que pensar qué hay detrás de ese material y qué buscamos con ese material, no solo en términos de un objetivo pedagógico a veces, sino que además de un objetivo social, en términos de la búsqueda
de la equidad para las personas con necesidades educativas especiales, como los llamábamos antes, o personas en situación de discapacidad, porque en el lenguaje también tenemos que trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos las gracias a la doctora Andrea Farías, jefa del Departamento de Gestión de la Vicerrectoría de Posgrado, por estas importantes palabras que vienen justamente a abrir, quizás a dar comienzo también a una serie de elementos importantes que se van a trabajar también en este taller y que se vienen desarrollando desde el taller anterior, en la sesión de la semana pasada, ¿cierto? Entonces, en este contexto, vamos a dar paso a Alexandra Cabrera Aravena del equipo de accesibilidad de material del Departamento de Formación Integral e Inclusión, y a Kimberly Cruz, que también nos está colaborando, de integrante del Centro de Estudiantes en Situación de Discapacidad, CEDISC, de la Universidad de Santiago de Chile. Les damos el paso. Muchas gracias. Bueno, contarles el día de hoy, el taller trata sobre creación de materiales accesibles. Avancemos un poquito. Sí, bueno, buenos días a todos. Queremos empezar con este taller de materiales accesibles, así que esperamos que sea también de su agrado y conjunto con la experiencia aprendamos un poquito más en conjunto. Sí. Bueno, antes de comenzar hay que entender primero cómo accesibilizar un material. Hay que entender si es operable, percibido o comprensible o robusto de cómo está conformado y hecho este material. Por ejemplo, si es percibido, ¿cómo yo interactúo con el material? A lo mejor a través de mi vista o mi oído, mis manos, ¿cómo yo lo percibo? Tiene que ser comprensible, es decir, que el lenguaje que tiene que utilizar debe ser entendido por todos. Si hablamos, por ejemplo, de que sea robusto un material, tiene que ser manipulado por cualquier tipo de dispositivo. Por ejemplo, en el caso de que vamos a leer a lo mejor un documento digital, tiene que ser leído a lo mejor por mi computador, o si estoy desde mi celular, también tiene que ser leído por mi celular. Y operable, es decir, que este material debe ser funcional. Yo voy a interactuar con este material y tiene que servir de utilidad para quien lo va a utilizar. Ahora nos vamos a referir a cuando realizamos una accesibilización de este material. Ya, esto podríamos verlo cada vez que escribimos un documento digital. Podría ser una tesis, podría ser una presentación, podría ser un acta para los estudiantes o para cualquier orgánica que se reúne, etc. Cuando redactamos un correo electrónico, por el correo institucional o en la vida personal, cuando publicamos una fotografía en nuestras redes sociales o como infografía a nivel universidad o departamental por una carrera, etc. La idea es que sea accesible para el mayor número de personas posible, tengan o no discapacidad. Cabe destacar que la accesibilidad, si bien no solamente beneficia de gran manera a las personas que tienen discapacidad, sino que también facilita a las personas que no la tienen o que poseen algún grado mínimo que no se halla como en una certificación. Incluso a veces siquiera conocen que tienen un tipo de discapacidad. Bueno, ¿cuándo utilizamos estos recursos? Por ejemplo, cuando tengo una dificultad para hablar, utilizo la voz de los correos electrónicos a través del reconocimiento de voz. Cuando no veo bien, agrando el tamaño de la letra, cambiando los contrastes de los colores. Es decir, hago un tipo de zoom en la pantalla para poder así visualizar la información. Si soy ciego, lo que utilizo es a través de los lectores de pantalla, que lean todo tipo de información que aparece en el sitio mientras sea accesible. Es decir, a través de un dispositivo Android, viendo una página por tu celular o a través de un lector de pantalla mediante el computador o tablet, ellos nos van a permitir obtener o no la información. Pero si no está accesibilizada, obviamente, simplemente va a pasar
como un cuadro de foto o un cuadro de 10×10 sin mayor información relevante del mensaje. Cuando tengo dificultades para usar el mouse, ahí se navega a través de utilizando un teclado y tal vez un asistente que pueda ser incluso un tomador de apuntes o alguien que te pueda transcribir o interpretar la información. Cuando no oigo bien, leo los subtítulos del contenido multimedia. Esos serían los subtítulos que nosotros agregamos en toda la información digital. Pero también cabe la importancia del intérprete de lengua de señas para aquellas personas que se hallen aún más con el intérprete, en un tamaño accesible. Debemos también recalcar que hoy en día los intérpretes son puestos en recuadros muy pequeños, en donde si es una persona aparte de con sordera, con una baja visión que necesita un poquito más de zoom, no va a poder hacer esa accesibilidad. Bueno, cuando estamos hablando de los documentos, empecemos como algo simplemente cuando creamos la información. Por ejemplo, el texto. Bueno, cuando nosotros creamos un documento en Word, tenemos la opción de poner distintas iniciativas. Y acá vemos el lenguaje, que podemos ponerlos en español de España o en español Chile. Obviamente preferir siempre nuestra lengua madre, en este caso español Chile. Verificar que nuestros documentos estén de acuerdo al idioma que nosotros queremos hacerlos coincidir para no tener problemas con los lectores de pantalla. Bueno, el uso de letras. Vemos que también se puede utilizar siempre en texto claro, es decir, con lenguaje simple, frases cortas y directas, sin tanto palabrerío muy redundante o demasiado pomposo, puesto que tenemos que pensar también en las personas que no tienen todos los conceptos arraigados por el hecho de su educación como tal. Cabe destacar el hecho de las personas sordas, en donde se les enseña una gramática simple con respecto a la gramática de nosotros los oyentes, que se hace mucho más compleja, donde nos enseñan una cantidad inigualable de sinónimos y antónimos para un mismo mensaje, mientras que ellos se radican en conceptos más simples que son claramente entendibles. El tamaño mínimo de la fuente. Se pide que ojalá sea recomendable una fuente de 12 puntos mínimos, es decir, el tamaño de la fuente, y recomendado superior a 14 puntos dependiendo. Ya siempre nosotros recomendamos de 14 hacia arriba. Por el tema de los macrotipos, para evitar que sea tanto el zoom que se llega como a pixelear un poco la imagen y todo. Siempre hay que tener un poco de criterio en el tipo de imagen y tratar de hacerlo grande para que cuando la persona agrande esta imagen no pierda tanto el trasfondo o se pixelee. Utilizar interlineado. No incluir textos en las imágenes. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos algunos tipos de formatos, vemos que en los formatos más que todo técnicos, incluimos textos en los mismos formatos y algunos de estos textos no están claramente accesibilizados. Entonces, en este caso, la persona con discapacidad visual o plenamente ciega no va a poder informarse y no va a obtener claridad, y su lector de pantalla tampoco le va a revelar la información clara. Solo le va a decir que hay una imagen de un 10×10, por ejemplo, y no le va a dar mayor información o claridad al respecto, que es lo que al final la persona quiere, informarse del contenido. Utilizar una tipografía que facilite la lectura, es decir, el tipo de letra. Siempre estamos prefiriendo el tipo sans serif, Arial o Verdana. Ya, esto para la facilidad y que no se curva tanto la letra ni es ilegible en caso de algún tipo de discapacidad visual o baja visión. Y no saturar de información visual el documento, como llenar de imágenes respectivamente el documento, cosa de poder evitar la clara información. Bueno, acá tenemos algunos tipos de ejemplos en cómo serían las letras sans serif, que tenemos Arial, Calibri, Century Gothic, que nos demuestran cómo son mucho más claras y legibles, a diferencia de las serif, que claramente pierden un poco esta forma y pueden generar algún tipo de problema de visión o dificultad en el tema de la lectura. Bueno, cabe destacar también que el documento debe estar correctamente estructurado, es decir, que en el documento tengamos una estructura simple, ya en la que puede ser a través de algún elemento como números, letras, números romanos, que sea prácticamente legible por el lector de pantalla y conserve un orden de la estructura. Incluir los saltos de secciones y de página, los números de página también, los títulos, ilustraciones, etc.
Y bueno, y aquí vamos a una parte súper irrelevante respecto a algo que nosotros utilizamos constantemente para ejemplificar la situación, especialmente en estos tiempos de pandemia, en donde muchas veces las personas no pueden ir a un laboratorio de manera presencial, y utilizamos los ejemplos gráficos para poder acercar un poco al estudiantado de la práctica. Entonces nos cabe destacar aquí la descripción de imagen, escribir y describir esta imagen, contextualizarla, y otros objetos multimedia, sean también videos, agregar el material accesible, subtítulos, la audiodescripción, nos permiten conocer toda la información. Y la idea es no sobreponer el texto sobre la imagen, ya evitar algún tipo de burbuja de texto, o si es que en el caso de que no se pueda evitar, cabe destacar que la descripción debe ir también la señalización de que hay una burbuja de texto con un contenido claro, que cabe, está señalando algún punto, alguna referencia, como por ejemplo que esa es la pirámide de Giza, y poner también que está dentro de un texto en la misma imagen, ¿ya? Cabe destacar algo que nosotros encontrábamos, pongamos, con hoy en día los formatos técnicos, en modo ingeniería, por ejemplo, en donde llegamos y ponemos un formato, en donde apenas tenemos que respetar ciertos formatos técnicos como tales, pero no se nos enseña la parte de la accesibilidad. Entonces, si tenemos un compañero y que se quiere basar en nuestro, por ejemplo, nuestro informe con respecto a una referencia o una cita de una publicación, por ejemplo, a nuestra propia tesis, cuando quieren citarla para que otro compañero que esté basándose en su tesis y necesite refutar o ser parte de esto como una bibliografía, no puede hacerlo hoy en día. ¿Por qué? Porque nuestras tesis no están accesibilizadas. Y estos materiales tampoco nosotros los hacemos accesibles en base también a la estructura que nosotros tenemos y en base a que no sabemos cómo accesibilizar el documento. Entonces, en base a esto, tenemos que, para poder accesibilizar una imagen o poder accesibilizar algún documento, se puede realizar mediante el Word, viendo directamente la opción de diseño de la gráfica, es decir, de formato, y ahí agregar la opción texto alternativo. ¿Ya? En donde en el texto alternativo nosotros podemos indicar el contenido de la imagen, y en el caso de no ser necesario, como por ejemplo que se repite constantemente el sello que nosotros ponemos arriba para darle el formato, ponerlo como marca como decorativo, cosa de que esto no sea parte de la descripción y un elemento sin descripción en la descripción del el lector de pantalla, ya que algo que nosotros tenemos que rescatar siempre, que la forma que lee el lector de pantalla no es la misma que nosotros visualmente tendemos a realizar la lectura. Ya, bueno, en esta parte yo los voy a dejar con Alexandra para que complemente la información acerca de las tablas accesibles. Bueno, en el caso de las tablas, también tiene que ser de una forma simple, con una descripción textual, al igual como mostró Kim, que por ejemplo si tenemos un documento y aparecen imágenes, la tabla también te permite agregar el texto alternativo. Como vimos en el taller anterior, hicimos diferentes ejercicios de cómo describir a lo mejor una imagen. Ya, lo mismo, en este caso sería por ejemplo una tabla que se exponen los datos de las carreras en las cuales existen estudiantes de intercambio y la cantidad de los mismos. Entonces, con esa descripción estaría más que suficiente. La tabla tiene que ser elaborada por Word, ¿ya? Entonces, si vamos a utilizar un Word, la idea es que nosotros podamos crear la tabla. Y ojalá que la tabla no tenga celdas combinadas o intermedio, porque esto entorpece la lectura del lector de pantalla en el caso de los estudiantes con discapacidad visual. Ojalá que pueda ser creada una tabla regular, ¿ya? Entonces, así el recorrido de este lector, entendemos que se va recorriendo con el teclado, puede hacer mucho más fácil la lectura. En el caso del uso de color, bueno, también se pueden utilizar dos páginas web. En este caso sería el WebAIM Contrast Checker o el otro tipo de contraste que te ayuda a permitir si tu fondo con el primer plano tiene un buen contraste. Entonces, lo que les sugerimos a las personas que van a elaborar algún tipo de material, ya sea un documento o si van a incluir algunas imágenes, que esta información no sea transmitida únicamente por el color, ya, sino que también se pueda entender por otros factores, por ejemplo, con algún número
o con alguna letra, pero que no sea la información solamente por color, que tenga un buen contraste suficiente entre el fondo y el texto. Por ejemplo, sugerimos los colores, un fondo oscuro con el primer plano claro, por ejemplo, azul marino y con unas letras amarillas. Ahí serían un buen contraste de color. Y también, bueno, ahí también Kim muestra en pantalla el contraste de luminancia que nosotros le llamamos. Ahí sale un ejemplo de una tabla donde se muestra el primer plano y el fondo. Entonces hace la comparación de qué contrastes son buenos, otros serían pobres. En este caso, por ejemplo, el fondo verde con la letra del primer plano rojo sería un contraste pobre. También sugerimos no utilizar estos dos colores juntos para las personas que a lo mejor tengan daltonismo, es decir, alguna dificultad en distinción de colores. Entonces, ahí también se sugieren en esta tabla cuáles son los otros colores que sí tienen un buen contraste. Por ejemplo, con un fondo negro, tiene un buen contraste en primer plano la letra amarilla. O por ejemplo, un fondo color blanco, tiene con un primer plano la letra color negra. Ahí también sería un buen contraste de color. Con el caso de las gráficas, como ya mencionamos anteriormente, no hay que transmitir la información únicamente por el color. Entonces, por ejemplo, si yo veo esta gráfica, yo puedo entender que es una gráfica donde, claro, está dividida. Entonces, pero aparte trae la información, por ejemplo, con las letras, es decir, por ejemplo, con semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Y además trae la información con porcentaje, 9%, 5%, 23%. Y además el color. Entonces, este tipo de gráfica sería un formato accesible, ya que la información está entregada por estas tres formas. Y también, así como recordamos que las imágenes, las tablas, los gráficos, también se le puede agregar este texto alternativo que ya comentábamos en el taller pasado. Algo que nosotros visualizamos mediante el estudio con Alexandra es que irregularmente nosotros utilizamos gráficos de dispersión. Generalmente, pongamos en formato ingeniería, muchas veces utilizamos este tipo de gráfico para hacer las descripciones de los datos, ya en donde nosotros planteamos todo lo que es nuestras discusiones de datos para poder llegar a algún tipo de resultado. Y esto gráfico no es para nada accesible, al contrario, por lo menos el formato de torta queda un poquito más hábil para la descripción, pero esto ya viene siendo un poco complejo. Entonces vemos cómo es importante el manejo del texto alternativo, de cómo nosotros vamos a poder hacer directamente una descripción de esto abstracta, pero que a la vez indique lo que nosotros queremos dar al lector, que podría ser un resultado, podría demostrar un comportamiento de la gráfica. Entonces aquí habla un poquito más del conocimiento que debemos tener nosotros respecto a las habilidades quizá incluso blandas o de redacción para poder interpretar la información hacia el lector que quiere basar su informe o basar su investigación en base a la nuestra, ¿ya? Entonces, eso era una de las cosas que nosotros con Alex veíamos en el hecho de la presentación, de cómo la accesibilidad hoy en día nos toca profundo y es un tema muy pendiente con respecto a los futuros profesionales que vamos a formar e inclusive a los que ya se formaron y quizás la tuvieron un poco más compleja porque no tenían material en donde basar sus tesis o sus investigaciones. Bueno, con respecto a los enlaces de navegación, muchas veces en algunos documentos, principalmente la bibliografía, al final traen algunos enlaces muy largos, por ejemplo, http://www. Y así. Es muy, muy largo. Entonces, se entenderá que, por ejemplo, en el caso de los lectores de pantalla, va a leer toda esta información. Entonces, para que no ocurra esto, nosotros podemos editar el texto que se va a mostrar en el mismo enlace. Entonces, por ejemplo, pero tenemos que escribir el texto según lo que corresponda al contenido.
Por ejemplo, si el enlace va a hablar o me va a dirigir a la Biblioteca Nacional, yo en vez de que me aparezca www.biblioteca nacional, no sé, documentos de Chile, yo solamente le voy a colocar Biblioteca Nacional, a lo mejor, y entre paréntesis, documentos de Chile. ¿Para qué? Para que la persona que utilice el lector no tenga este exceso de información auditiva. Entonces, así, y cualquier persona, no solamente una persona con discapacidad visual. A veces hay enlaces que son muy largos y visualmente tampoco se entienden. Entonces, ¿para qué perderle el tiempo también en cliquear y llevar al otro enlace? Y como, ya, no me sirve. Entonces, mejor que la información salga directamente de lo que es, cuál es el contenido. Y eso también se puede editar tanto en Word, en PPT, y ahí uno le pone editar texto, y ahí sale la forma de qué texto va a ser el que se va a mostrar en pantalla. Sí, nuevamente, en base a esto cruzamos información respecto a cómo hoy día ponemos los formatos. Y bueno, generalmente nosotros para poder hacer cita o referencia ocupamos formato APA séptima edición. Entonces, bueno, aquí teníamos un cruce importante con respecto a esto de cómo se hacen las citas. Si bien en algunos tipos de citas nosotros podemos rescatar el tema de que se hace directamente poniendo el autor y eso, pero sí tenemos siempre que son formatos como PDF, pero cuando hacemos un rescate de esta cita mediante la web, se pone la web como tal en la bibliografía, por lo cual ya no sería un formato accesible. Entonces, si bien la cita es entendible en todo lo que habla del autor y en este caso la descripción del documento, como en este caso operaciones unitarias, etcétera, ya cuando vamos al enlace vemos que pierde el formato accesible y estamos respetando normas como el formato APA. Entonces vemos cómo se van contraponiendo cosas como el formato técnico y el formato accesible con respecto a que ya hay que hacer un doble trabajo en ese aspecto. Entonces, estos son interrogantes de cómo nosotros vamos a abordar como a futuro estas interacciones de información para que tanto el formato accesible y el formato APA que nosotros nos piden sean parte de la comunidad. Bueno, y también si por ejemplo no solo vamos a utilizar un recurso de texto, también podemos utilizar un recurso audiovisual, como muchas veces se utilizan los videos para las clases. Ojalá tratar de que estos videos puedan tener las condiciones de accesibilidad. Por ejemplo, que pueda existir la transcripción del audio que se va a narrar en un documento aparte, o en la misma página web donde a lo mejor se va a publicar este video. Ojalá también que pueda tener una audiodescripción. Esta audiodescripción va dirigida principalmente a estudiantes con discapacidad visual, donde se describe de forma verbal todo lo que se va viendo en el video y que muchas veces no se omiten y se dan por entendido. Incorporar también los subtítulos. Recuerden que los subtítulos no solamente son para personas sordas, sino que para cualquier persona le puede servir este subtítulo, como por ejemplo, si me encuentro en un lugar muy ruidoso, no puedo escuchar el contenido del video, yo activo los subtítulos y puedo acceder al contenido. O si me encuentro en una biblioteca donde justo no traigo mis audífonos y no puedo activar el sonido, yo coloco los subtítulos y también puedo acceder al contenido. Entonces, todos esos elementos nos ayudan a acceder a la información. Y muy importante también que en nuestros videos que vayamos a compartir también tengan la lengua de señas chilena. Y considerar el recuadro, el tamaño del recuadro del o la intérprete, ¿ya? Porque muchas personas a veces lo incorporan solamente por cumplir. Entonces, la idea es que tenga un tamaño adecuado, que se pueda ver claramente, ya que la información por las personas que son usuarias de la lengua de señas sea un canal de información que se pueda ver claramente. Entonces, por eso recomendamos que se pueda utilizar un buen tamaño en el video. Claro.
Algo es como en base a la experiencia que nosotros hemos basado, ya que no hay ningún manual de accesibilidad claro que nos diga esto son las buenas prácticas o las prácticas correctas. Nosotros se ha ido viendo estas prácticas de accesibilidad en el aprender haciendo y se ha ido contraponiendo quizás con los mismos conocimientos de cada quien. Entonces, en base a eso vamos viendo quizás cómo los compañeros van reflejando la información en que tienen quizás, usan un complemento como lentes ópticos, ya en donde ya vemos una deficiencia que es normal quizás de degradación de la vista, etcétera, que no lleva una discapacidad, pero que es parte de la situación de cada quien o de la mayoría de la comunidad universitaria que usa como un suplemento y que el tamaño de estas letras de subtítulos es algo que, o el contraste es algo que hace la diferencia en el tema de la información, donde van al recuadro de lengua de señas y a veces no está el intérprete, porque no está el recurso, o el intérprete está demasiado pequeño para no obviar el mensaje como en un video institucional en donde queremos como resaltar el campus y otras cosas, y obviamos en la importancia de tener un tamaño prudente para el intérprete, pensando quizás que estamos cumpliendo con la accesibilidad porque está ahí, pero en realidad no estamos cumpliendo con realmente la accesibilidad porque para alguna persona no es posible ver o simplemente prefiere no verlo porque se cansa su vista. Entonces, la idea es que nosotros cumplamos con la accesibilidad, pero también seamos funcionales, en lo que nos apoyamos las palabras de la profesora, en donde nosotros tenemos que plantear algunos términos que sean no solamente accesibles, sino que también funcionales, de que no, es como cuando tenemos estas cosas en el metro que nos guían hacia las salidas, pero nos están guiando hacia una escalera, entonces, o nos están guiando hacia otro sector. Es claro, cumple con la certificación y con la accesibilidad, cumple porque está dentro de normas, pero no por eso es funcional para una persona que está con dificultad, que está ciega y necesita estos caminos adaptados para poder llegar a un destino, o que incluso puede ser riesgoso porque lo está llevando quizás a un accidente. Donde tenemos quizás en un puesto, tenemos accesibilidad, tenemos rampla, pero en medio de la rampla tenemos una salida de agua. Entonces, claramente es accesible, pero deja de ser funcional, porque la persona si se mete y ahí está lloviendo, obviamente, primero que todo un riesgo de un accidente y segundo que se va a mojar. Entonces, ¿dónde tenemos que ver ahí? Es cómo nosotros aplicamos distintos criterios con respecto a dónde tenemos tenemos la accesibilidad completa en todo término, pero que también sea funcional. No es solamente cumplir con la norma o dar la accesibilidad, sino estamos cumpliendo con el hecho de que todas y todos puedan acceder y también puedan entender la información. Así que, bueno, eso es más que todo una reflexión igual que tenemos que ir como analizando como bases estudiantiles también, como futuros profesionales, creo, para poder nosotros también ir instaurando tanto en empresas, tanto en nuestro diario vivir, incluso en nuestras normas cotidianas que tenemos alrededor. Son pequeñas cosas que nos van haciendo sentido y vamos haciendo una accesibilidad universal, rompiendo un poco y como realmente estar incluyendo e integrando todos los elementos para poder tener una sociedad que se libre de estas barreras que muchas veces son impuestas y causan mucho más allá la discapacidad que la discapacidad misma de la persona o la afección misma que esa persona o condición de salud que le haya implicado algún tipo de necesidad o ajuste para poder acceder a toda la información. Y si puedes avanzar una diapo. Bueno, más que nada, esa ha sido nuestra presentación. Si hay dudas en relación a cómo accesibilizar un material, un documento, es ahora el momento donde nos pueden preguntar. Agradecemos por su atención. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alexandra, Kimberly. Muy interesante la exposición, en el fondo, en los distintos elementos que nos plantean y abrir el espacio, si es que hay preguntas, consultas, dudas. ¿Qué dice? Yo solamente, Loreto, del DEFI, como reforzar o a ver si invito más a la reflexión en relación a lo que señalaba Kimberly, a los entornos de la funcionalidad de la accesibilidad, que también es
es otro elemento que hay que tener muy presente. Por eso, no sé, lo puedo decir desde la experiencia que hemos construido desde el departamento con el CEDISC, es el poder tener, entendemos que las personas en situación de discapacidad son no solamente los beneficiarios de cualquier ajuste o cualquier adecuación que se haga, sino que también son los receptores que tienen que ir reportándonos si son funcionales, si está bien realizado. Entonces ese trabajo como mancomunado o colaborativo es esencial. Y lo mismo cuando incorporamos estos elementos en nuestro quehacer. No sé, pensar un docente que en su curso no cuente con estudiantes en situación de discapacidad, pero sí quiera ir implementando desde la base estos ajustes en cómo desarrollar su material para la clase. eh, Ahí está toda la posibilidad de poder contactarnos para poder ir probando, ir viendo que sean factibles, cómo poder ir haciéndolo cada vez más operativo para las personas que son realmente usuarias y, como decía Kimberly, no llenarlo de información innecesaria que muchas veces estorba, y como queremos solamente cumplir un checklist de ya, que esté accesibilizado, y no nos vamos al fondo, que tiene que ser funcional. Y eso también, entender que la sociedad la hacemos todos, lo colectivo, el entorno, estas reglas, o no sé, lo que señalaba en el metro. ¿Cuántas veces la señalética podotáctil llega a la nada? Son estos, los que no saben lo que es, son los como palmetas que están en el suelo, que van y tienen como unas ranuras, o muchas veces cuentan como con unos topes hacia arriba, unas pelotitas. eh, y esa es para poder guiar a las personas usuarias de bastones guía o personas ciegas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Muchas veces uno va caminando y llega a la nada, como decía la Kimberly, casi a la línea del metro. ¿Y qué pasó ahí? Uno se lo cuestiona. ¿Qué pasó ahí tanto como con el saber técnico de las personas que lo estaban poniendo, como él o la supervisora? ¿Se incluyó a las personas usuarias de eso para que pudiesen verificar, probar? Entonces también estos cambios no solamente es cumplirlos, sino también realizarlos en conjunto, en comunidad. Eso solamente, que es bastante importante, y estos espacios dentro del territorio USACH y nacional nos permiten poder ir teniendo pequeñas luces e ir alertándonos de cómo ir incorporando ciertos elementos para una sociedad más justa para todas y todos. No solamente cumplir lo lindo accesibles que somos, sino que sea operativo, funcional y beneficioso para estas personas. Sí, ahí me surge como una pregunta con respecto como al contexto como de la USACH, en la universidad. Entiendo que desde hace un tiempo, en el fondo, se ha ido quizás generando como un apoyo también a las unidades académicas en torno como a accesibilizar material. Y claro, sabemos que en la universidad existen distintos departamentos, dentro de distintas facultades, en distintas disciplinas, que me imagino que tienen distintos desafíos también en cada una de esas áreas, y que en el fondo se vinculan también a distintos programas de posgrado, que en la universidad hay más de 50 programas de posgrado, entre doctorado y magísteres, y que de alguna manera entiendo que también se ha ido generando un trabajo con esta unidad académica, que en muchos casos son también de pregrado, comparten en el fondo también a académicos, académicas, docentes, equipos funcionarios, secretarías, ¿cierto? Y quizás consultar ahí si quizás pudieran comentar algo sobre cómo ha sido la experiencia también de trabajar con las diferentes unidades académicas, en donde de todas maneras, si uno lo vincula, también podría haber quizá una relación con los programas de posgrado, pensando en que profesores también y profesoras también comparten en el fondo la docencia, la investigación, ¿cierto? Entre las carreras y los programas, en el caso de posgrado. Si pudieran comentar un poco de eso, cómo ha sido, si han podido trabajar con la unidad académica, profesores.
Sí, bueno, yo le voy a dar la palabra a Alexandra, pero así como porque ella es la experta y es la que maneja el área, el área dentro del departamento que es el área de adaptación. Pero sí, Horacio, contamos con, dentro de nuestro lineamiento, uno importantísimo, el trabajo con las y los estudiantes de forma más focalizada, y paralelamente con las unidades académicas y el territorio. Entonces, al momento de trabajar con la adecuación de material académico, ahí también hemos tenido muchas diversidades de experiencias, debo de decirlo, con exitosas, bueno, tampoco me gusta hablar tanto de exitosas, pero un poquito más, con resultados más positivos, por así decirlo, y también otras experiencias lamentables. No vamos a entrar a decir esas cosas, pero que todavía estamos al debe, porque también hace falta un trabajo más profundo, de todo lo que podemos imaginar cuando nos empezamos a abrir a poder problematizar el contar dentro de nuestro territorio universitario con estudiantes que requieren este tipo de ajuste. Ahí, lo he dicho anteriormente, la mayor barrera que las personas en situación de discapacidad identifican no es como muchas veces pensamos, lo arquitectónico que es, sino son las barreras actitudinales que como sociedad perpetuamos de distintas formas o naturalizamos, que es como esto no es normal, sobre todo lo conversamos en la primera charla, que es la normalización que hemos tenido de los cuerpos, de las formas de hacer las cosas. Entonces, también cuesta en espacios académicos, donde también las y los docentes, como ayer hablábamos con un grupo de otros colegas de otras universidades que también están en lo mismo, son expertos en un saber, son profesionales que están especializados y tienen un saber que compartir, pero muchas veces no cuentan con herramientas pedagógicas o metodológicas de cómo enseñar este saber. Entonces, también ahí ocurren ciertas dificultades de poder ir actualizando esas cosas. Entonces, como contarlo a grandes rasgos, sí tenemos diálogo, sobre todo ahí yo tengo muy en fresco el trabajo que hicimos con la Facultad de FACIMED, con terapia ocupacional específicamente en el área de anatomía, donde también ahí se comparten profesores de los dos programas, programa de pregrado y posgrado, donde en una eventualidad que llegase a haber una estudiante en situación de discapacidad que requiere algún ajuste en posgrado en esos programas, eh, se, no sé si sería tan inmediato o tan fácil, pero sí hay algo ya avanzado. Entonces ahí yo creo que Alexandra podría contarnos un poquitito más de cómo está esta área, qué funciones, qué adaptaciones realiza, también contar cómo ha sido lo exitoso, lo no tan también. Sí, bueno, contarles un poquito de que, bueno, en primer lugar, yo creo que nos basamos principalmente en la experiencia de los y las estudiantes quienes reciben, por ejemplo, el material. Entonces, en el caso de que tengan algún comentario o sugerencia, por ejemplo, ¿sabes qué? Este material que me llegó no es tan accesible, podría modificarse a lo mejor el título o esta parte, tratar de ir ajustándonos poco a poco a las necesidades de cada estudiante. O por ejemplo, no sé, si en el caso de que envíen alguna imagen de algún PPT, porque en realidad no necesito todo el PPT, solo necesito esta imagen que no logré acceder a ella. También hay esas informaciones, esas pequeñas información que dan los estudiantes, yo creo que eso es clave para poder hacer un trabajo en conjunto. Luego ahí también se hace el otro trabajo con los y las docentes quienes se vinculan con los estudiantes en sus clases. Entonces, claro, ahí se realizan diferentes capacitaciones o también se les van entregando como orientaciones a cada uno. Y también el otro trabajo que se realiza es, por ejemplo, con nosotros el material que se adapta o el área que llevamos en el departamento de adaptación de material lo hacen estudiantes de la universidad. Pueden ser de pre o posgrado. Entonces, ellos pasan por una beca de trabajo y pasan por un proceso de selección, de capacitación. Entonces, muchas veces uno de los testimonios más recurrentes que tiendo a escuchar cuando, por ejemplo, hago el proceso de evaluación de su trabajo, me dicen, a mí me gusta mucho este trabajo porque yo tengo mi compañero o mi compañera que se encuentra en una situación de discapacidad, entonces a mí me gusta hacer este trabajo porque no es como cualquier cosa, sino que yo estoy aquí colaborando por la accesibilidad de todos.
O por ejemplo, también estamos no sé, están en clase, me dicen, ¿sabes qué? El profesor pasó tal materia, no creo que sea accesible. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo como adaptador, a lo mejor me ofrezco a adaptar este libro para que pueda hacer, o este material que llegó como apunte, que me lo compartió un compañero, una compañera, este material no lo envió el profesor, pero sí lo compartió un compañero de una generación mucho mayor. Entonces, ese trabajo se va haciendo también en comunidad. Así como también surgió algo que va súper bien este año, el tema de el voluntariado de adaptación de material, donde no apunta a un material académico, sino que apunta a un material de entretención, cultural, ocio, y ahí también surge la necesidad como, a mí me gustaría como no sé, un estudiante dijo, me gustaría recibir el formato macrotipo o siguiera en la revista de Condorito. Entonces, claro, ahí después este grupo de voluntariado dice, ya, sí, hagamos esto, podemos hacer esto otro. Entonces, esa conciencia, esta cadena de accesibilidad, se va creando, yo creo, en comunidad como universidad. Igualmente, estas son como las bases, ya que obviamente vemos también la baja de cantidad de personas en situación de discapacidad en la educación superior. Ya, si bien una de cada 10 personas ingresa a la educación superior, una de cada 20 egresa. O sea, muchas personas quedan en el camino porque pasa este tema de la accesibilidad. Muchas veces no se logra que la persona comprenda totalmente el recurso y los mismos ramos, las mismas cosas los van filtrando muchas veces, o muchas veces es por ámbito de salud, un tema de estrés, una discriminación que sienten por parte a veces de los docentes. Si bien se ha visto muy poco el tema de los mismos compañeros, tampoco es algo que no ocurra. Entonces, es algo que tenemos que ir focalizando también y fomentando el hecho de la permanencia, el hecho de terminar la carrera y el hecho de seguir la carrera. Hoy en día no tenemos muchas herramientas que nos ayuden a poder tener becas de magíster, a poder seguir quizás con los posgrados. Sabemos que el estar en una situación de discapacidad a veces encarece el costo de la vida por el hecho de una situación anexa a la normalidad. Y hoy tenemos una beca, pero que solamente cubre a pregrado. O sea, para todo lo que tenemos, queremos quizás perfeccionar, o quizás hay un estudiante que salió de un CFT o de un instituto de formación o instituto profesional que quiere venir a hacer un magíster con nosotros, quiere venir a hacer un doctorado con nosotros, no puede ya porque no tiene cómo financiarlo. Y si bien a muchos nos piden quizás para poder adquirir becas, publicaciones, participar en congresos y cosas así, congresos no son accesibles. Ya algunas publicaciones vemos también cómo el hecho de los formatos técnicos no están respaldando el tema de la focalización con respecto a accesibilidad. Acabamos de ver cómo el formato técnico se contrapone al formato accesible de todas formas, que es lo que universalmente se nos pide. Entonces, estas son instancias de diálogo para empezar quizás a abrir las puertas, considerar el tema de fortalecer la permanencia de los estudiantes que tenemos en pregrado y continuarlos en posgrado, fortaleciendo conocimientos. Quizás así pronto podamos tener docentes en situación de discapacidad que sean formados en la USACH, que tengan las bases de la USACH, y podamos así también instaurar esto como un movimiento ejemplificador para otras universidades. Tanto así como también ir mostrando, porque esto se ve así, hoy en día nos están mandando de colegios, oigan, ustedes están en situación de discapacidad, por favor vengan a hacernos charlas de cómo es el cupo, de cómo es el acceso, cómo lo han hecho en su experiencia de permanencia, porque nosotros creíamos que terminaba cuarto y ya no teníamos qué hacer. Y ahora estamos viendo que no, que podemos entrar a estudiar. Y asimismo va a haber personas que quieran seguir estudiando y que tengan las habilidades para poder tener esas dispuestas, y esa es la que nosotros le invitamos, a que también posgrado pueda participar en poder abrir las puertas, también en todo lo que ustedes necesitan en el ámbito estudiantil, a fortalecer también las bases estudiantiles, que si están en situación de discapacidad se puedan acercar a nosotros para compartir. CEICS es abierto a todos los estudiantes, independientes si son pregrado o posgrado, y puedan compartir esta experiencia y ir alimentando juntos lo que sería esta comunidad, que cada vez se está haciendo más inclusiva y accesible. Eso, muchas gracias a todos por haber estado acá. Gracias, Kim. En el chat escribió Vanina Zurita
que señala muy claras todas en lo que plantean. Compartimos los mismos desafíos por delante aquí en la Universidad de Córdoba, Argentina. Saludos para allá. Y coincido con Kimberly sobre la importancia de fortalecer la permanencia, egreso y el posgrado. Tal cual ahí, Vanina, yo creo que son desafíos territoriales de, de toda Latinoamérica en que estamos ahí dando la pelea. Eh, y bueno, ahí te dejé también nuestros contactos si te interesa para poder también pensar en, hay diálogos de distintas instituciones a nivel internacional o regional del sur, pero ahí démosle, estamos abiertos, nos encanta poder trabajar de forma colaborativa para poder ir generando estos espacios. Así que, y te podemos contar más de lo que hacemos y ustedes lo que hacen, y ahí el compartir los saberes es lo más lindo que yo creo que nos ha dejado un poquitito la pandemia, el de poder tener estos espacios así más, llegar a Argentina, Córdoba, a otras partes. Sí, así que ahí tenemos las redes, pues, Vanina. Sí, de todas maneras interesante, ¿no? Que se generan redes, justamente ese también es el propósito. Y con los estudiantes de posgrado, varias veces también hemos hablado de generar acciones para formar comunidad también estudiantil, comunidad de posgrado, comunidad universitaria, en sentido amplio. Y estas son acciones también que van en esa línea. Así que agradecer también, pensando que hoy día también estamos cerrando el ciclo de charlas y talleres eh, de la mejor manera, digamos, con importantes reflexiones, desafíos, y agradecer al Departamento de Formación Integral e Inclusión de la Vicerrectoría Académica por la posibilidad de coordinar este ciclo, las reuniones que se han ido realizando desde el año pasado también, que hemos generando distintas instancias de contacto. Agradecer también a los y a les integrantes del Centro de Estudiantes en Situación de Discapacidad, también al CEDISC de la Universidad de Santiago de Chile, porque también es potente también saber que estudiantes se están organizando, y es un ejemplo también para estudiantes de posgrado, para que puedan participar también de las instancias de la universidad, puedan conocer también lo que se hace, y no solo, digamos, ir a las clases de cada programa, sino que también generar espacios de vinculación, de participación estudiantil de manera amplia. Así que agradecer mucho el trabajo también a la doctora Andrea Farías, que también ha ido apoyando el proceso, nos está colaborando también el día de hoy. Así que, si les parece, vamos también pensando en el programa y en los tiempos. Vamos a ir cerrando este espacio. No sé si queda alguna palabra, alguna idea que quisieran comunicar, compartir. Yo quiero agradecer a Horacio su trabajo y por supuesto a Loreto y todo su equipo, a los estudiantes con su participación por todo lo que han realizado. Sostener un ciclo de charlas de 4 sesiones es un trabajo bastante importante que han realizado en términos de difusión, de organización y de coordinación. Así que esperemos que todo esto se vea reflejado en múltiples acciones que permitan, por supuesto, avanzar en la inclusión en todas las unidades. Valore el hecho de que estén las grabaciones que podemos compartir ampliamente. Y nada más que decir gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias a usted, profesora Andrea, por el interés participar, y yo creo que aquí también a los que han participado y están presentes, si tienen como ganas de alguna temática de poder ser abordada en estos espacios, pensando en un futuro espacio, también toda la apertura, si hay algo que podríamos profundizar o algo que no hayamos tocado, también hay tanta diversidad de temáticas o cosas que podamos compartir en todo este mundo de la diversidad, donde también hay interseccionalidades. Entonces, si hay algo que les llamó la atención o quisieran profundizar, también bienvenido para poder ir nutriendo y tener otro ciclo o espacios similares el próximo semestre, o quién sabe, ir fortaleciendo este trabajo. Sí, dejamos la invitación abierta a poder realizar estas
si es que hacerlo cada semestre, ¿no? Yo creo que puede ser un plan dentro de lo que mismo tenemos nosotros implementar como vinculación con la comunidad universitaria, accesibilidad continua a todos y todas. Y por eso, bueno, si igualmente nosotros siempre estamos haciendo actividades como centro de estudiantes, como departamento de formación, estamos realizando actividades continuamente de capacitaciones para los estudiantes y los docentes, para las áreas de comunicaciones, dependiendo de su sector, para todos los tipos de personas que quieran participar, inclusive dejamos la invitación abierta muchas veces para aquellas instancias que no son universitarias, pero que son parte del diálogo y que abren la puerta a poder hacer comunidad, no solamente estudiantil, sino que con la demás sociedad, que es lo más importante. La idea siempre es poder ir construyendo en conjunto y dejar las bases acá en USACH para que se vean reflejadas, pero también imponerlas a nivel social. Así que la idea es que, bueno, quedan todos invitados. Si tienen alguna otra idea que quieran realizar y necesiten que nosotros los apoyemos, están todas a la disposición y las puertas abiertas. Y yo creo que esto sería bueno ir replicándolo continuamente, si quizás no todos los semestres o año a año, para ir instaurando una política universitaria accesible e inclusiva de manera permanente y en continuidad. Así que dejamos la invitación abierta como centro de estudiantes y yo creo que además me sumo al departamento de formación, que ellos también siempre que cuentan con la disposición de poder abrir estos espacios. Sí, cualquier consulta o duda, no duden en comunicarse con nosotros. Estamos completamente a la disposición de poder atender a todas sus consultas en relación a cualquier tema de accesibilidad, inclusión o comunidad. Muchas gracias a los asistentes, a las asistentes también que están aquí comentando también. Vamos a enviar también el link para que puedan revisar también las grabaciones. Karina Moreno ahí pregunta también sobre, claro, sobre algún contacto del Departamento de Inclusión. También agradecer el trabajo de Pedro Figueroa también como intérprete de lengua de Gracias. señas. Así que muchas gracias y nos vemos en otra instancia, nos vemos en otra oportunidad. Nos encontramos. Que tengan todo un buen término de semana, ya que mañana acá en Chile es feriado. Que estén bien, Chao, gracias. chao. Que estén muy Muchas bien. Chao, gracias. chao.